Le damos la bienvenida al periodista del diario La Hora de Ecuador, Igor Laborem Sánchez. El día de ayer, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, declaró conflicto armado interno en Ecuador, y esto a partir de una situación de inseguridad y de la irrupción de grupos armados vinculados al narcotráfico. Pero sin más, le damos la bienvenida a Igor. Igor, buenos días, un gusto en saludarte. Igor, buenos días, Hol- bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí viviendo pasando una noche que estuvo mucho más tranquila que la noche anterior, la noche de lunes de lunes hacia el martes fue una noche bastante caótica en la que se vivieron explosiones y ataques armados en varias partes del país. Esta noche no hubo ataques. Hasta el momento he estado haciendo como un breve recorrido a través de las autoridades. No hubo ataques, pero sí hubo mucha desinformación a través de las redes sociales que estaban colocando videos de ataques que habían sucedido en otros momentos. La noche entonces podríamos decir que estuvo tranquila, pero sí hay una tensión en la población por estos últimos días de violencia inédita en el Ecuador. Como lo comentaban, el día de ayer el presidente Daniel Noboa termina declarando el estado de guerra. El lunes había declarado el estado de excepción y toque de queda, y ahora pasamos a un estado de guerra, lo que él calificó un combate interno contra contra lo que serían las bandas delictivas. Como hemos venido conversando en otras ocasiones, esto es producto de que 22 grupos o bandas delincuenciales han tomado gran parte del control del país en lo que es puertos y aeropuertos para la venta, para la distribución de narcóticos, y evidentemente el país está en una lucha por recuperar esta situación. La consecuencia de la declaración de este conflicto interno genera que las Fuerzas Armadas ahora puedan operar con mayor, vamos a decirlo, firmeza. El día de ayer, en horas de la noche, cerca de las 8 de la noche, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Jaime Vela, declaró a los 22 grupos y bandas delincuenciales que operan en el Ecuador como objetivos militares, y además van a acatar la orden del presidente Daniel Noboa de neutralizar a estos grupos, lo que implica o lo que nos dice es que van a ir con toda la fuerza y con toda la capacidad que puede tener el Estado para poner en control a los grupos delictivos. ¿Termina? Igor, estos grupos todavía mantienen rehenes. ¿Cómo está el estado de los rehenes, tanto en los presidios que tenían a guardias, en la universidad también se supo que tenían a estudiantes? ¿Cuál es el estado actual de esto? Bien, el tema de la universidad es un tema que estamos revisando porque aquí en Ecuador se realizan muchos simulacros. Ayer apareció un video de unos jóvenes saliendo de la Universidad Central de Ecuador, que queda aquí en Quito, corriendo. Eso era un simulacro que se realizó hace casi 5 o 6 meses. El tema del metro de Quito, que también se vio y se hizo viral, sobre todo en Venezuela, en Colombia, también era un simulacro que se realizó 4 meses antes de que el metro entrara al funcionamiento, y era toda una dramatización, era un evento donde en teoría cómo iba a actuar el metro de Ecuador en caso de que hubiese una amenaza armada al metro. Entonces, hay muchos videos circulando, no todos son verdad. Los hechos reales, el tema del canal TC Televisión, que se efectuó una actuación impresionante de los cuerpos policiales, que ingresaron y gracias a Dios retomaron el canal
detuvieron a 13 personas y solamente hubo un herido. Gracias a Dios, y ya todo está bien. En Quito se han dado algunos enfrentamientos, sobre todo en las poblaciones donde los grupos armados tienen mayor fuerza, lo que es Esmeraldas, en Quevedo, en San Antonio de los Sáchilas, se han generado pequeños enfrentamientos puntuales entre las fuerzas del orden público y lo que sería estos grupos armados. No es tan, o sea, la situación es grave, pero no tan fuerte. Y ahora, en el tema de las cárceles, hay que explicar que parte de estos enfrentamientos, muchas de estas bandas tenían el control de las cárceles. Por ejemplo, en la cárcel del Litoral, en la penitenciaría de Guayaquil, los choneros la banda de los choneros era la que tenía el control de la cárcel, o sea, era difícil para las Fuerzas Armadas ingresar. Desde hace unos días ellos han mantenido este enfrentamiento para tratar de mantener el control de la instalación, pero además para lograr la fuga de alguno de sus líderes. El líder de esta banda, alias Fito, Adolfo Macías, pudo evadirse gracias a estos enfrentamientos. Parte de estos enfrentamientos y de estos secuestros de los guías están generándose para hacer eso, para que los líderes de las bandas que estaban capturados puedan salir, porque mientras las fuerzas del orden, la policía y la Fuerza Armada está controlando una situación, ellos tienen la oportunidad de sacar a estos líderes que iban a ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad, que fue la última orden que dio el presidente Daniel Noboa la semana pasada, era trasladar a lo que era Adolfo Macías alias Fito, jefe de los choneros, a Colón Pico, jefe de los lobos, y a buena parte de estos criminales a una cárcel de máxima seguridad donde ya no iban a tener la libertad que ellos estaban teniendo en estas cárceles para actuar, porque lo primero que iban a hacer era que no pueden tener dispositivos electrónicos, es decir, tablets, computadoras, teléfonos, que a pesar de que la policía y la Guardia Nacional trata de mantener en control cuando están en otras situaciones, aquí es muy complicado porque el SNAI también está corrompido, que es la organización o la Secretaría de Atención a las Personas Privadas de Libertad. Y incluso, si ustedes recuerdan, hace unos días en el caso Metástasis, donde la fiscal Diana Salazar y el gobierno detuvieron a personas de lo que fue la Corte Nacional de Justicia, del propio SNAI, un ex general de la policía. Parte de este caso se refleja aquí, ¿ok? Porque esta organización de Metástasis era como lo que hacía la Corte Nacional de Justicia, el presidente Wilman Terán, era manejar todo un entramado donde vendían las sentencias para darle habeas corpus a los delincuentes, para incluso darle el traslado a la cárcel que ellos consideraban que para ellos era más segura. Entonces se han dado muchas situaciones. El tema de los rehenes, todavía hay algunos rehenes. Han circulado imágenes del asesinato, hasta ahora no son confirmadas. Se sabe que todavía hay cerca de 45, 60 guías penitenciarios que están tomados que están secuestrados por las bandas delictivas que tienen en control algunas de estas cárceles, sobre todo lo que es la cárcel de Cotopaxi, la cárcel de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, pero hasta ahora el gobierno no ha podido dar, o no ha podido o no ha querido dar con firmeza o con contundencia esos números que se necesitan hasta ahora. Igor,
lo que tú nos relatas, y quiero recordar a los radioescuchas que recién están escuchando esta entrevista, Igor es un periodista del diario La Hora en Ecuador, o sea, es alguien que vive allá, que transmite noticias, que hace análisis, es de que el dramatismo de la situación no es como se ha trasladado, sobre todo por medio de redes sociales. Algunos medios de comunicación internacionales han recogido un dramatismo, hablan de saqueos en centros comerciales, hablan de bloqueos en calles, hablan de explosión de vehículos de policías, delincuentes bloqueando calles. O sea, están hablando y uno tiene o tenía esa impresión antes de escucharte de que efectivamente la situación en Ecuador era muy dramática, de una irrupción armada y de enfrentamientos directos de las fuerzas de seguridad contra grupos armados irregulares de narcotraficantes. Pero aparentemente no es tan así. ¿Puedes confirmar esa situación? Exactamente. Lo que pasa es que a través de las redes sociales se han difundido muchos fake news. ¿Qué es lo que están difundiendo? Eventos previos, enfrentamientos previos, y los están difundiendo como si hubiesen sido ayer, como incluso anoche. Fue una noche bastante tranquila, hubo algunos enfrentamientos, pero no hubo el caos que se generó. Incluso yo tengo familiares en Venezuela que me escribían: Igor, pero está sucediendo tal cosa. Y no era verdad, porque yo hasta la 1 de la mañana me comuniqué con un militar del Comando de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y me estaba diciendo que la noche estaba tranquila, que había habido algunos conatos que habían sido generados y estaban controlados. ¿Qué sucedió el lunes? De la noche del lunes hacia el martes, sí se registraron carros bomba en varias provincias del país. Pero estos carros bombas que se detonaron 6 en Quito, se detonaron 6 en Esmeraldas, eran una cortina, o es una de las tesis que se está manejando dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que la explosión de estos coches bomba y de estos enfrentamientos que se dieron en zonas puntuales, estas zonas puntuales, te digo, barrios que son controlados por estas bandas delictivas, se generaron algunos enfrentamientos con la Fuerza Armada, para mientras la Fuerza Armada y la policía se abocaba a atender estas zonas, personas como Colón Pico se escapaba de la cárcel de Riobamba, que además está una revisión de la sentencia que llevó a Colón Pico a una cárcel de mínima seguridad, cuando él es el líder de los Lobos, que es el principal grupo que actúa en la ciudad de Quito, que además es el que había sido detenido 5 días antes por estar relacionado con las amenazas de muerte a la fiscal general Diana Salazar. Entonces, se han generado situaciones puntuales para generar pánico en la población. Por eso te comentaba el caso del metro de Quito, que fue un simulacro que se realizó hace 6 meses, un simulacro con dramatización incluida, porque nunca hubo una situación de secuestro, pero el metro se estaba preparando para enseñarle a la gente cómo actuar en caso de que sucediera un evento. El metro ha hecho varios simulacros, eventos de amenaza violenta en el metro, eventos sobre sismos en el metro, cómo la gente tiene que actuar. En Quito apenas el metro comenzó a funcionar el 1 de diciembre, y la cultura metro, que normalmente se realiza con mayor antelación para que la gente se vaya adaptando, apenas se realizó con 3, 4 meses. Entonces hay muchas cosas que se estaban adaptando, y los videos que se utilizaron para mostrarle a la gente cómo tenía que actuar se comenzaron a utilizar el día de ayer, sobre todo en horas de la tarde, como que si fueran sucesos que estaban
sucediendo, acontecimientos que estaban sucediendo el día de ayer, cuando no eran verdad y cuando ni siquiera eran del día de ayer. Pero eso generó en la ciudadanía pánico, que es parte de lo que están buscando los grupos criminales con estas acciones. Generar pánico en la población para que la población, ayer en la iglesia en un comunicado creo que dio la idea fundamental, calificó el pánico como el pánico estéril, porque evidentemente con este pánico la gente se paraliza, deja de asistir al trabajo, deja de hacer las cosas normales, y este pánico lo que le permite a las bandas delincuenciales es tomar la ciudad y generar esa situación de indefensión cuando no ha sucedido tampoco algo tan fuerte. Incluso la gente ayer en Quito, en algunas zonas, a las 4 de la tarde, como comenzaron esta situación, y el tema de la situación en el canal de Guayaquil, en TC Televisión, que fue transmitido todo el evento, mientras todo el evento se desarrolló, la cámara del máster estuvo llevando la situación, la gente se desesperó porque podías considerar que el país se estaba, vamos a decirlo así, se estaba yendo por un derrotero difícil de una violencia generalizada, y no es así. Han sido eventos puntuales, y estos eventos puntuales han sido llevados a las redes sociales a través de fake news, y es lo que ha generado la situación de pánico en buena parte del país. Carmina. No sé si queda Sí, más clara la situación. queda claro, Igor. Entonces, a tu juicio, en este momento, la situación está bastante controlada. ¿Hay control de las autoridades sobre el suceso? Sí, en este momento hay un control de las autoridades, y creo que más bien vamos a comenzar a ver una actuación mucho más contundente y mucho más fuerte de parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las Fuerzas Armadas, porque la policía ya tenía esta orden, las Fuerzas Armadas con este estado de excepción y con la decisión del presidente Daniel Noboa de hablar de conflicto interno, le permite a las Fuerzas Armadas operar con mayor contundencia y con el uso de toda la fuerza militar. De, aquí tenemos que decirlo de esta forma: de ahora en adelante la Fuerza Armada va a poder hacer uso de todo su potencial militar, y en caso de ser necesario neutralizar como sea a los grupos delictivos. O sea, Entendemos que en ese orden de ese es idea, el cambio que genera Novoa. okay, y entiendo, Igor, de que en ese orden de ideas la Asamblea del Ecuador estaría discutiendo, o por lo menos ya se presentó la idea, de emitir una ley específica que proteja precisamente a los miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía como del ejército de Ecuador, por lo que pueda llegar a suceder, y sobre todo cuando tengan que neutralizar, voy a utilizar ese término, a los narcotraficantes. ¿Es correcto? Exactamente, incluso era parte de una de las preguntas de la consulta popular que estaba solicitando Daniel Noboa, que estaba siendo criticada porque le faltaba contundencia en algunas preguntas. Eh, ya hay ciertamente un acuerdo dentro de la Asamblea para trabajar algunas leyes urgentes en materia de permitirle a las Fuerzas Armadas tener como este fuero que les permita que en caso de ellos tener que utilizar la violencia, después no venga la familia de un delincuente, de una banda criminal, a decir, no, pero es que se excedieron en la violencia, en el uso de la violencia. O sea, un grupo criminal que está utilizando armas largas, armas de fuego de alto calibre, porque es así, evidentemente no puede, en el uso en el uso debido de la violencia a la que están obligadas las Fuerzas Armadas. Tú no puedes, en Ecuador hay una ley que es la ley para el uso progresivo de la violencia,
pero el uso progresivo de la violencia, entonces en Ecuador la fuerza policial o militar debe ir avisando, vamos a subir la violencia hasta que ustedes bajen, sobre todo cuando era en protestas, era así. Le iban avisando a los manifestantes que iban a ir en aumento con las acciones de violencia. Primero las bombas lacrimógenas, luego los perdigones y todo eso. Ahora no. Ahora, con este cambio de acción de la ley, lo que van a hacer es las Fuerzas Armadas, si tú me estás disparando con una ametralladora, yo en el uso de la violencia debida te voy a contestar con una ametralladora, no con una pistola, sino que inmediatamente van a poder operar con con todo el potencial y el calibre que tiene la Fuerza Armada. Carmina. Igor, ¿qué te merece la declaración que dijo, por lo menos el tuit que puso el presidente Nayib Bukele ayer, que no es de soplar y hacer botellas? Refiriéndose a Ecuador. Exactamente, o sea, creo, yo no soy muy cercano al pensamiento del presidente Nayib Bukele, pero en Ecuador la situación definitivamente puede escalar y no es una decisión, la decisión que está tomando el gobierno de Daniel Noboa de atacar y de ir al fondo del asunto no es tan fácil, es una decisión que va a llevar su tiempo, que no es solo colocar dos prisiones de máxima seguridad, sino que además tú tienes que tener mecanismos y planes trazados para atacar coordinadamente a los centros neurálgicos donde están posicionados los grupos criminales. Eso va a llevar tiempo, evidentemente también va a generar algunos actos y algunas situaciones de violencia fuerte, porque muy seguramente, además recordemos que cuando un grupo delincuencial comienza a perder el control de lo que ya tenía, no va a querer soltarlo y evidentemente se van a generar hechos de violencia. Yo diría que los ecuatorianos en este momento vamos a tener que tener mucho cuidado porque cuando la fiera está herida es cuando es más peligrosa y por eso se escapó Fito, alias Fito, de la cárcel, porque él sabía que iba a ser llevado a un lugar donde no iba a tener control sobre su banda. Por eso se escapa también Colompico, porque saben que ya no van a tener la misma libertad que tenían antes y van a comenzar a atacar para tratar de generar caos y tratar de obligar al Estado a negociar con ellos. El comandante del Comando Conjunto, el almirante Jaime Vela, dijo ayer, no vamos a retroceder y no vamos a negociar. Esas palabras van a tener algunas consecuencias porque muy probablemente los grupos delincuenciales no se van a quedar con eso y van a atacar. Igor, podríamos entender de que, a ver, relativamente va a ser fácil, relativamente va a ser fácil la parte de operaciones de seguridad, de las operaciones militares para llegar a encontrar, posiblemente capturar o neutralizar a las bandas delincuenciales. Es un trabajo de inteligencia, es complejo, pero es relativamente fácil en comparación a lo que será erradicar dentro del sistema de justicia toda esa trama de corrupción y de impunidad que destapó Métasis. ¿Cómo es? Metástasis, ¿no? Metástasis. 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 Y esa parte sí es mucha más compleja, precisamente porque está enraizada en todo el sistema de justicia y de persecución en Ecuador. ¿Estoy en lo correcto? Es así. Yo creo que va a ser mucho más fácil para la Fuerza Armada encontrar a los grupos armados, atacarlos, que sacar todo lo que significa este entramado de la corrupción en la justicia, porque ha sido mucho más duro. Es una corrupción que además está incluso dentro del mismo equipo de la fiscal. Había fiscales que estaban en esta trama de Metástasis. O sea,
casi 38 funcionarios fueron detenidos en el primer día del caso Metástasis. Eso fue una de las últimas acciones de lo que sucedió en diciembre del año pasado. Se espera que esta semana se haga una ampliación del caso Metástasis, donde hay abogados, hay policías y hay políticos de partidos políticos involucrados. Por eso también es parte de uno de los escenarios que la violencia que se está generando en este momento es para evitar que se dé a conocer el resto del caso Metástasis, donde siguen deteniendo personas. Dentro de las personas que están detenidas o que están solicitadas están 2 abogados del expresidente Jorge Glass, están 2 jueces de la Corte Nacional. O sea, hay un entramado donde era un sistema de justicia que le vendía la justicia y las sentencias a los delincuentes. O sea, llegaba un delincuente y te decía que era un habeas corpus, te daban una tarifa, tú pagabas la tarifa y el habeas corpus libre alias Fito. O sea, allí en ese nivel de corrupción estaba Ecuador, y sí va a ser mucho más difícil sacar esa corrupción que enfrentar a los grupos armados. Carmina. Ahí estoy. Sí. Que pues nada, algún punto que tú quisieras que se nos haya escapado en esta conversación que tú consideras que es importante que tengamos en cuenta a la hora de analizar, porque como bien decías tú desde un principio, imagínate, se están sacando como noticias literalmente fake news, porque una evacuación de emergencia de 1 metro, un protocolo de evacuación, que aquí en Guatemala se da muchísimo eso por lo de los terremotos, y que se esté mezclando eso para asustar a la población, para asustar a los gobiernos, pues a la prensa internacional, complica más la situación en el tema de percepción. ¿Qué mensaje tendrías tú para pues, el pueblo de Guatemala que esté escuchando esta entrevista y que la va a escuchar más tarde también porque quedan redes sociales sobre este tema, sobre cómo analizar y cómo juzgar lo que está sucediendo en Ecuador con un lente más objetivo? Bueno, en primer lugar, lo que yo le diría a la ciudadanía, al guatemalteco, y me iría más allá, porque como esto yo sé que va a estar en redes sociales, yo le diría a la ciudadanía universal, a los ciudadanos, que comencemos a tener mucho cuidado con lo que retransmitimos en nuestras redes sociales. No compartamos algo que no estemos realmente seguros de que es verdad. ¿Y cómo vamos a estar realmente seguros de que es verdad? Contrastando y verificando en fuentes oficiales, en medios oficiales. Lamentablemente las redes sociales han permitido la salida de pseudo medios de comunicación que dicen ser comunicadores, pero lo que hacen es copiar y emitir información sesgada. Hay que aprender a buscar y contrastar a través de medios oficiales, y de medios importantes como el de ustedes. Está La Hora en Ecuador, está El Universo. Creo que es el momento para que uno como usuario de redes sociales aprenda a discernir cuáles son los contenidos que son realmente ciertos, cómo contrastarlos, cómo confirmarlos, cómo verificarlos, para no hacerle el juego a estas organizaciones criminales que lo que están buscando es generar el caos, el pánico en la población, no solo en la ecuatoriana, porque también acuérdate que el narcotráfico ahora es un negocio transnacional. Y mientras se genera pánico, la gente va a tener, aunque sea en Ecuador, cuando tú ves una situación que supuestamente está sucediendo en México, tú comienzas a pensar, me va a pasar lo mismo, o puede pasar lo mismo. El nivel de violencia es grave. Entonces, hay que aprender a contrastar, verificar, para que estos contenidos que no son reales podamos discernirlos, verlos y no compartirlos, buscar información en fuentes oficiales, en medios realmente verificables, en medios serios que nos permitan tener
una verdadera lectura de lo que está pasando en el país y no caer en el pánico estéril que nos puede hacer detenernos y paralizarnos y no dar respuesta, que eso es en realidad lo que quieren las bandas delictuales. Bien. Y ese sería el mensaje que creo que debemos resaltar y darle a toda la población. Y lo he dicho, e incluso ayer en la hora hicimos en el momento que nos dimos cuenta de que estaba esta situación de pánico, porque salimos a la calle y te podrías imaginar en una de las vías principales de Quito, los carros intentando cruzar en medio de la luz roja, pero la gente además también lanzándose a la calle, entonces era el caos. En ese momento hubo como yo diría que como una media hora de un caos, pero era el caos por el miedo y la desesperación. La población no debe caer en el miedo y la desesperación, debemos por el contrario aprender cuando hay un mensaje, y eso es algo que me lo han dicho mucho algunos especialistas en mensajes digitales, cuando hay un mensaje que trata de desarrollar una respuesta visceral, una respuesta emocional, cuando haya ese tipo de mensajes en las redes sociales, lo primero que uno tiene que hacer es dudar para llevarte al siguiente paso, que es verificar. ¿Dónde debes verificar? A través de medios oficiales, páginas oficiales de gobierno, tal vez las páginas o medios de comunicación oficiales y de trayectoria. Si esa información no está en esos canales, en esas fuentes informativas, dudar todavía más y por lo tanto no compartir, porque muy seguramente va a ser falso. Bien, Igor, la verdad, compartimos ese último mensaje que has dado, te lo agradecemos mucho que nos hayas atendido. Carmina, no sé si usted tiene algo para despedir a Igor. Pues solo agradecerle porque siempre respondieron la llamada, por mantenernos al tanto, vamos a estar pendientes y pues con cuidado siempre, ¿no? Totalmente, totalmente. Por favor, mantente gracias. con mucho cuidado. Sí. Muchísimas gracias, estamos siempre pendientes y ciertamente los medios de comunicación vamos a ser parte de estos blancos, porque lo que hicieron ayer, esa acción tan salvaje de entrar a un canal, tomar el canal en pleno noticiero, lo que se quería era eso, generar caos, generar que la gente tuviera miedo pensando que el país se estaba cayendo porque habían entrado a un canal. Cuando se da toda la situación, tú terminas viendo que fueron un grupo de 13 delincuentes que además en cámara dijeron que iban a volarse si la policía intentaba entrar con la dinamita que mostraron en cámara, y cuando entró la policía ninguno se detonó. ¿Por qué no se detonaron? Porque ellos son delincuentes a sueldo. Nadie va a detonarse una dinamita simplemente porque me están pagando. Entonces, ellos querían era generar caos y lo generaron. Vamos a ser blanco porque como nosotros los medios demostramos y verificamos, validamos la información, cuando un medio serio valida la información, ellos pierden fuerza, evidentemente vamos a ser víctimas o blanco de ataque para tratar de generar esto. Vamos a tener mucho cuidado, es lo que tenemos que tener, y pues estamos siempre a la orden, y más bien disculpo porque me disgregué con este comentario. No, todo lo contrario, lo apreciamos mucho y como dice Carmina, cuídate, un abrazo fuerte desde acá de Guatemala, saludos a todos allá en la redacción de La Hora en Ecuador. Listo, muchísimas gracias y en contacto siempre. Gracias. Buen día, Igor. Buen día.